Hola de nuevo, amigos. Los que tenemos la afición de crear contenido en YouTube, estamos siempre a la búsqueda de títulos, efectos, transiciones, etc., con el fin de dar una mayor calidad a nuestros vídeos o simplemente para diferenciarnos de los demás. En este breve tutorial os traigo un efecto sencillo, pero que bien aplicado dará calidad a nuestras imágenes o títulos. Se trata de un efecto de brillo o resplandor, como queráis decirle. Se puede aplicar a un texto, pero también lo podemos usar al presentar nuestros logos. Pero antes de comenzar este breve tutorial, solo quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición la opción de haceros miembros del canal. Con ello estaréis apoyando mi trabajo y podréis obtener algunas ventajas con respecto a otros suscriptores. Y ahora sí, vayamos al tuto de la semana. Vamos a ver dos métodos. Comenzaremos mostrando una manera sencilla, más gráfica, de hacer el efecto sobre el logo del canal. Lo vamos a arrastrar a la línea de tiempo. Ajustaremos su tamaño y lo centraremos. Nos vamos al lateral izquierdo de Filmora y en la sección de capas de ajuste seleccionamos una capa de ajuste que arrastramos y colocamos sobre nuestro logo y lo ajustamos a la misma duración. Con doble clic accedemos a las propiedades de la capa de ajuste y reducimos su tamaño. Con la perillita que tenemos encima podemos rotar y ajustar la inclinación. Ahora, en escala, desactivamos el candado para poder ajustar solo en uno de los lados. Reducimos la opción y lo que consideremos adecuado a nuestro proyecto. Moveremos el cabezal de reproducción al fotograma inicial. Nos vamos a la opción de color y allí buscaremos exposición. Vamos a subir un poco su valor para que se aclare la imagen en la zona ocupada por la capa de ajuste. También se podría hacer con la opción de brillo, pero si os fijáis, sube en exceso la saturación de algunos colores, por lo que es preferible la opción de exposición. Nos vamos ahora a la pestaña de capa, a la opción de básico y el valor de posición, donde vamos a modificar su valor X para mover la capa hacia la izquierda, hasta que salga de encima del logo. En esa posición activaremos el fotograma clave correspondiente. Movemos de nuevo el cabezal de reproducción, pero al último fotograma del clip, y vamos a modificar el valor X en sentido contrario, hasta que la capa desaparezca por el lado derecho. Comprobaréis que se ha creado otro fotograma clave en el valor de posición. Ahora, con la combinación de teclas Alt más arrastre de ratón, duplicaremos nuestra capa de ajuste y lo hace con los mismos valores que tenía la capa de origen. Por ello, ahora nos colocaremos en la zona intermedia, así podemos ver bien la capa de ajuste, para ahora modificar el ancho, haciéndolo más estrecho. Si vemos poco marcado el efecto, podemos ir de nuevo a la pestaña de color y modificar el valor de exposición. Lo normal es que sea un poco más marcado que el anterior. Incluso podríamos modificar un poco el valor de contraste para hacerlo algo más marcado. Veamos ahora cómo nos ha quedado. Recordad que si lo queréis más rápido podéis acercar los fotogramas clave, con lo que aumenta la velocidad de la animación. Veamos la segunda forma de hacerlo, ahora con un texto, y quizá menos gráfica y más realista. Nos iremos a nuestra herramienta de texto rápido. Vamos a agrandar y centrar nuestro texto. Como es lógico, cambiaremos nuestro texto y le vamos a buscar una fuente con caracteres gruesos, con cuerpo. Si es necesario, volvemos a ajustar tamaño y posición.
Nos vamos a su valor de color y se lo cambiamos, porque sobre un texto blanco no vamos a ver el efecto. Vamos a nuestra cámara para sacar una instantánea de nuestro texto, ya que Filmora no nos permite hacer según qué efectos en los clips de texto. Nos aseguramos de que se grabe en la carpeta de nuestro proyecto. Eso es por si lo necesitamos más adelante, pero nuestra captura se carga solita en la propia ventana del material multimedia del proyecto. Lo dejamos en JPG, aunque si lo quisiéramos con fondo transparente deberéis cambiarlo a PNG. Le damos a aceptar y ya está. Ya lo tenemos en la ventana de material del proyecto. Podemos eliminar el texto original. Ahora arrastramos nuestra captura a la línea de tiempo y ajustamos su duración. Como ya os indiqué, con la combinación Alt más arrastre del mouse, duplicaremos por encima nuestra captura. Damos doble clic para acceder a sus propiedades y nos vamos a la pestaña de máscara. Vamos a seleccionar la máscara de líneas paralelas. La estrechamos y desde la bolita izquierda podemos girar los grados que consideremos. Ahora en la pestaña de color nos vamos a la opción de curvas. Pinchamos sobre la línea y se creará un punto, el cual podemos mover hacia donde queramos, según el efecto. Hacia arriba estamos aclarando la imagen. Si subimos desde una zona más a la izquierda, aclaramos los colores más oscuros. Hay que tenerlo en cuenta porque si nos pasamos estaremos aclarando también el fondo. Por ello será mejor levantar hacia la zona más a la derecha, con lo que estamos aclarando los colores más claros. Nos vamos ahora a la pestaña de imagen, a la opción de máscara y bajamos buscando el valor de intensidad de desenfoque. Subiendo el valor, lo que hacemos es difuminar los bordes de esa máscara y conseguir que sea algo más realista. Ahora nos movemos al primer fotograma. Si no vemos los límites de la máscara, solo hay que pinchar en la zona que se encuentra y nos mostrará los limitadores. Vamos a los valores de posición y como en el anterior ejemplo activaremos los keyframes y ajustamos el valor X hasta que veamos que nuestra máscara sobrepasa por la izquierda la posición del texto. Nos posicionaremos ahora en el último fotograma y moveremos la máscara con el valor X hasta que rebase la posición del texto por el lado derecho. Comprobaremos que se creó un nuevo keyframe. Ahora, para tener una copia exacta de ese clip, volvemos a arrastrarlo con la tecla Alt pulsada. Nos movemos a la parte central para ver nuestro brillo. Y como en el anterior ejemplo, vamos a estrechar nuestra máscara. Nos iremos ahora a la pestaña de color y de nuevo en la sección de curvas iremos modificando la luminosidad de la máscara hasta encontrar el efecto que más nos guste, teniendo en cuenta que tiene que ser superior al anterior, es decir, que ilumine un poco más. Incluso lo podemos estrechar algo más para hacerla más realista. Veamos ahora cómo queda ese efecto, que puede ir muy bien para destacar títulos. Ya tenéis otro recurso que os puede ser muy útil. Espero, como siempre, que hayáis encontrado interesante el vídeo y que hayáis aprendido otro estupendo efecto, con lo que mejorar nuestros logos y títulos. Si tenéis interés en aprender otros efectos, aquí os dejo este interesante efecto también en Filmora.